Especial de prensa en Iquique Televisión. Estamos en este momento con el diputado Matías Ramírez, quien amablemente accedió a estar con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Hola Karim, muchas gracias por la invitación. Diputado, a ver, estamos ya listos para cumplir 5 años del estallido social, ¿verdad? ¿Qué pasa a tanto tiempo, a esta cantidad de años, con esto que ocurrió? ¿Hubo cambios? ¿No hubo cambios? ¿El estallido sirvió de la manera como que se esperaba? ¿No sirvió? ¿Cómo lo ve? Yo creo que la revuelta popular marcó una agenda importante respecto de situaciones o demandas que históricamente la sociedad había demandado en temas de pensiones, de salud, de vivienda, de un nuevo marco institucional, porque muchos critican el proceso, los procesos constituyentes, pero dentro de todas esas demandas sociales había precisamente una demanda de cambiar los límites que establece la Constitución establecida durante la dictadura civil-militar. Entonces, efectivamente, yo creo que esas demandas siguen, lamentablemente, a 5 años de la conmemoración, totalmente vigentes. Y siguen vigentes porque desde la clase política inicialmente no hubo una respuesta, pero ahora inclusive hemos establecido un retroceso porque se ha levantado un discurso que va en contra incluso de esas propias demandas sociales. Por ejemplo, cuando uno escucha a la derecha y se refiere solamente a eventuales ilícitos que ocurrieron durante el estallido social o negando el pan y el agua a las reformas, como el caso de la reforma previsional, por poner solo un ejemplo, te das cuenta de que efectivamente la clase política no ha sabido responder y que lamentablemente uno no ve que en el mediano plazo existe una respuesta a estas demandas que, insisto yo, a mi entender, siguen vigentes y por ende ese descontento sigue también latente en la ciudadanía en distintas intensidades a lo que fue evidentemente la revuelta popular. Sin embargo, igual bajó, según la encuesta CEP, de un 55% de apoyo a estas movilizaciones a un 23% recién, apenas ahora en este momento. Yo de verdad la encuesta en esto yo no creo que sean un parámetro que dé algún dato de la realidad. Yo creo que se ha construido en el último tiempo una oposición a lo que significó la revuelta popular y efectivamente hay sectores que reniegan las demandas ciudadanas que se plantearon en ese momento. Pero evidentemente la encuesta, cuando uno ve las metodologías, cuando uno ve las preguntas también que se hacen, evidentemente son engañosas porque también se plantean desde un prisma negativo respecto a aquellos hechos ilícitos que ocurrieron durante la revuelta popular y que evidentemente todos condenamos. Y mezclar ambas cosas me parece contraproducente porque en definitiva uno puede condenar situaciones eh, complejas que ocurrieron durante la revuelta, pero eso no significa que las demandas de la ciudadanía sigan vigentes. Insisto, yo creo que en esto, cuando uno ve las mayores demandas, que eran pensiones, salud y vivienda, esas tres siguen totalmente vigentes hasta el día de hoy. Y eso yo creo que debe ser el análisis más allá si existe un respaldo en base a encuesta o no. Ahí, bueno, ahí me respondió de inmediato lo que le iba a preguntar ahora. ¿Cree que avanzaron de alguna forma las peticiones que se hicieron en esa oportunidad? Oiga, y cuénteme una cosa, ¿siente, diputado, que esto es responsabilidad de la clase política? ¿Siente que realmente el país no tiene la plata para todos los avances que se piden? ¿Cuál podría ser realmente la razón de por qué siguen altamente demandadas esas peticiones y no se resuelven? Yo creo porque en algún momento, cuando recordemos en el momento, podríamos decir, cúspide de la revuelta popular, los sectores más conservadores del país inclusive transaron. A muchos plantearon, por ejemplo, los mismos empresarios dijeron vamos a pagar sueldos de 500.000 pesos porque hay que subir en este caso las Sí. remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras, vamos a hacer un esfuerzo por pagar más impuestos. Ellos mismos lo plantearon, sí, tenemos que los que ganamos, los que generamos más riqueza, tenemos que aportar más al país. Y claro, al final eso se fue diluyendo una vez que la fuerza también de la gente en la calle se fue perdiendo. Entonces, ahora esas mismas personas que hablaban de un nuevo pacto fiscal, una reforma tributaria, hoy sus representantes, que son particularmente la derecha, votan en contra de cualquier modificación en ese sentido que permita recaudar más para lograr estos objetivos de financiamiento de derechos sociales. Claro, yo creo que hubo ciertos avances
claro, cuando uno ve, por ejemplo, la PGU, la pensión garantizada universal, fue un avance, pero no cambiaste el modelo de previsión social. En el sueldo mínimo se logró avanzar en 500.000 pesos, pero no ajustaste en este caso respecto de las grandes riquezas en nuestro país y cuánto aportan efectivamente a la recaudación fiscal. Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad, pero también hay que decirlo, la responsabilidad también está en la derecha, que hoy, siendo una mayoría circunstancial en el Senado Ujú, o en la Cámara de Diputados, se ujú. niegan a discutir esta reforma y se dan gustos personales como sacar al ministro Muñoz de la Corte Suprema en una acusación constitucional totalmente viciada, tratando de empatar al ministro Muñoz con la ministra Vivanco. Entonces esas son las prioridades de la derecha. ¿Qué piensa, diputado, respecto a que Chile Vamos quiere eliminar indultos y pensiones de gracia a víctimas del estallido social? Yo creo que eso se enmarca dentro del conservadurismo propio de la derecha histórico. O sea, primero hay que recordar, ellos negaban las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil-militar y también lo han negado respecto de la revuelta popular. Ellos hasta el día de hoy no reconocen que hayan existido violaciones sistemáticas. Hubo una férrea apoyo, por ejemplo, a la a toda la jefatura de Carabineros de Chile, hoy que están siendo formalizados por su responsabilidad de mando y las omisiones que tuvieron durante la revuelta popular. Y evidentemente, no solamente al negar las violaciones de derechos humanos, sino que ahora también quieren negarle la calidad de víctima a las personas que sufrieron. Recordemos que acá hemos tenido incluso epítetos de grueso calibre en contra de una senadora como Fabiola Campillay, que fue víctima Sí. de la actual de la violencia institucional por parte de Carabineros. Entonces la derecha trata lo que ha hecho y creo que en cierto punto lo ha hecho de manera muy convincente, de dar vuelta a lo que efectivamente pasó hace 5 años. Hace 5 años la gente que salió a manifestarse eran familias que estaban cansadas de un sistema político y económico que las tiene acogotadas de deuda. Y evidentemente hubo situaciones de violencia institucional particularmente y también en las manifestaciones. Pero no fue, el estallido tenía en sí un eje central en mejorar las condiciones de distribución de riqueza, particularmente en nuestro país. Y la derecha busca destruirlo y por eso se ha dedicado a hablar en contra de los indultos o a hablar incluso en contra de las pensiones de gracia, que hasta el momento al menos le ha ido mal y esperemos que le siga yendo mal en esos puntos. Diputado, acá en Tarapacá, el abogado Enzo Morales acusó que se estarían cerrando algunas causas de los atropellos de los derechos humanos en el estallido social, finalmente sin llegar a un tema justo, sin llegar a un final tranquilo para todas las partes. ¿Usted tiene que ver algo en estos casos, en estas representaciones de causas? No, o sea, yo hago ahí un paréntesis, porque siempre es bueno aclararlo. Ujú. Cuando uno asume como parlamentario, deja de ser abogado. No porque uno quiera, sino porque la Constitución no me lo permite. Eso como primer punto. Segundo, yo comparto la preocupación respecto al avance de las causas de derechos humanos. Por eso, desde que asumió inclusive el fiscal nacional Valencia, nosotros nos hemos reunido en al menos 2 oportunidades con él. También me tocó reunirme con la fiscal Trinidad Steiner de Tarapacá, apenas Ya. asumió, en al menos 2 oportunidades, y hemos conversado siempre de manera directa con el Instituto de Derechos Humanos, que lleva la mayor cantidad de querellas o representados en materia de violación a los derechos humanos durante la revuelta popular. Y seguimos teniendo la preocupación de que efectivamente a 5 años las investigaciones lamentablemente están muy precarias. Es más, sin ir más lejos, hace 2 semanas nos tocó acompañar a Juan Francisco Clementi, que fue uno de los primeros casos Sí, denunciados que, respecto de tortura en la sexta división del ejército. Y a sí. casi cumplirse 5 años de los hechos, recién se hizo la reconstitución de escena. O sea, evidentemente hay un retraso, evidentemente hay una falta de interés y eso nos preocupa y nosotros como parlamentarios hemos tratado de hablar primero con el gobierno para que inyecte mayores recursos para este caso de investigaciones en materia de violación a los derechos humanos y segundo con el Ministerio Público para que también le dé la prioridad que requieren este tipo de investigaciones porque al final lamentablemente han habido jóvenes que incluso a nivel nacional se han suicidado por no tener respuesta por parte del Estado y eso evidentemente nos preocupa. Ya, pero ¿las causas van a seguir o si realmente se están cerrando? No, hay cosas que, mira, de la estadística, en algún momento se ingresaron alrededor de 10.000 denuncias durante el estallido Ya, social. ya. De las 10.000 denuncias, nosotros los antecedentes que tenemos, que 8.500 a nivel nacional,
al menos ya tienen una decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público. Es decir, un porcentaje mayoritario de las investigaciones por muchos motivos, porque la víctima quizás no fue a declarar en algún momento, porque después tampoco se halló, porque también hay una desconfianza de las víctimas en confiar al sistema. Si fue el mismo sistema que causó los daños, es muy difícil confiar que la institucionalidad va a investigar estos hechos. Entonces, hay una preocupación real, nosotros lo hemos, y como te digo, lo hemos conversado, hoy día en la mañana estábamos hablando con Karina Fernández, que es la abogada que está detrás de la formalización del ex general Yáñez, y estamos viendo también qué acciones tomar efectivamente para evitar estos cierres sin investigación. Nosotros, uno no puede decir queremos que esto se condenen a todos porque cada investigación tiene su proceso, pero lo que nos preocupa es que se cierren las investigaciones sin haber hecho ninguna diligencia útil para efectivamente corroborar o no la ocurrencia de esos hechos, y eso evidentemente es preocupante. Ok. Diputado, tenemos que irnos. Muchas gracias por su tiempo. Que esté muy bien. Muchas gracias, Karim, que estés bien tú también. Especial de prensa en Iquique Televisión con el diputado Matías Ramírez.